¿Desde cuándo y por qué la investigación clínica ha requerido pólizas formales para asegurar a los pacientes? Referencias alusivas al tratamiento de la atención del daño y a la indemnización se han reflejado desde la Declaración de Helsinki en 1964 en su artículo 14, la Resolución 8430 del año 93 en su artículo 13 y 15, en España desde el año 1990 y el Convenio Europeo del año 97 en su artículo 24. El aseguramiento debe garantizar un resarcimiento o indemnización frente a posibles daños. Estos daños son desconocidos, a los cuales está expuesto el paciente en el uso de sustancias o procedimientos cuyos efectos apenas se están estudiando. ¿Quiénes participan en una investigación con medicamentos en seres humanos? Entonces, cuando se emprende un estudio clínico en el cual evaluarán la seguridad y eficacia de un medicamento y se involucran a seres humanos como parte del mismo, integramos a varios actores que hacen parte. El primero de ellos es el Comité de Ética Institucional, que este es un organismo independiente conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios con capacidad crítica que vela por la integridad de los sujetos participantes. Tenemos a la institución prestadora de servicios de salud, que es la IPS o el centro de investigación donde se va a desarrollar el estudio. El investigador principal, que es el médico experto en los asuntos relacionados con la materia de investigación y quien es el conductor del estudio y es el que va a interactuar con el comité de ética. El laboratorio clínico, que es el encargado de la toma, procesamiento, embalaje de las muestras relacionadas en el estudio. El patrocinador, que es la institución o organización que realiza los aportes para financiar el estudio. Los patrocinadores de un ensayo clínico pueden ser una empresa comercial, es decir, un ensayo patrocinado por la industria, o un investigador clínico médico, un ensayo no industrial. Para el primer grupo tenemos las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, las CROs, que son los que realizan la intermediación para este tipo de estudios, actualmente sin ninguna objeción. Vamos a hablar del marco jurídico de la investigación científica y tecnológica en Colombia. Tenemos la Resolución 8430 de 1993 para que se comience un proyecto de investigación clínica en seres humanos con cualquier otro recurso diferente o un medicamento. Solo es necesaria la evaluación y aprobación del Comité de Ética en Investigación, es decir, de la EPS, donde se conducirá la investigación, más la aprobación que realiza el INVIMA, el grupo de la sala de medicamentos del INVIMA, y esta pues es la resolución que nos cobija todo el tema de buenas prácticas clínicas en Colombia. Y en tal caso es quien expide esa certificación. El artículo 1055 del Código de Comercio nos habla de los riesgos inasegurables, que es aquello que la aseguradora no nos entra a cubrir. Entonces, el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, es decir, lo que es la negligencia, la culpa grave, los actos intencionales del tomador no se van a cubrir. Ensayos clínicos de bajo y alto riesgo. El riesgo de daño en general es mucho más alto durante la fase inicial de las pruebas clínicas, es decir, la farmacología humana y en las siguientes etapas. Por lo tanto, los ensayos clínicos de las primeras fases suelen necesitar más supervisión que los ensayos de las siguientes fases. El nivel más alto de riesgo surge cuando el producto se prueba por primera vez en seres humanos, seguido por los ensayos con aumento de la dosis y dosificación múltiple. ¿Y esto por qué? Porque estamos realizando procedimientos de intervención con el paciente. Por eso el riesgo va a ser mucho más alto. La mayoría de eventos, estos ensayos se realizan en pacientes voluntarios sanos y no en participantes que tengan alguna patología. Conforme al artículo 1058 del Código de Comercio, la declaración del estado de riesgo y sanciones por inexactitud o reticencia. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por la compañía de seguros. El artículo 1060 del Código de Comercio, concerniente al mantenimiento del estado del riesgo y notificación de cambios, el asegurado o el tomador del seguro, según el caso, estará obligado a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberá notificar por escrito al asegurador los hechos y las circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato. Entonces, siempre debemos mantener esa condición cuando hacemos un protocolo o tenemos un estudio clínico. No deben haber alteraciones, y si hay alteraciones o si hay intervenciones adicionales que vayan a realizar al paciente que impliquen un riesgo y que no estén descritas en el protocolo inicial o de lo que ya estaba informado el paciente, habrá que informarlo a la aseguradora. Una vez notificada la modificación del riesgo, la compañía podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima o en las condiciones del contrato.
¿Cuáles son los gastos de defensa que nos va a cubrir nuestra póliza de seguros? Entonces la compañía pagará, sujeto a los límites del seguro, los gastos de defensa definidos en la póliza derivados de una reclamación. ¿Cuál es la modalidad de cobertura? Es la modalidad Claims Main, que son las reclamaciones hechas por primera vez al asegurado durante la vigencia de la póliza. Segundo, tendrá como pilar los hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza. Y tercero, la reclamación por parte del participante o la víctima debe presentarse durante la vigencia de la póliza. Ahora, las obligaciones del tomador, conforme al artículo 1041 del Código de Comercio. Dentro de las obligaciones está primero evitar las reticencias. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo según el cuestionario que le sea proporcionado por el asegurador. Segundo, a mantener el estado del bien asegurado. Tercero, a cumplir con las garantías. Cuarto, a pagar la prima. Quinto, a demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, es decir, la carga de la prueba según el artículo 1077, pues la va a tener el tomador. El asegurador por su parte, pues deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. El clausulado de la póliza del seguro, este clausulado es el contrato en el cual pues se consagra todos los derechos y obligaciones que tienen cada una de las partes. ¿Y cuáles son esas condiciones del clausulado que debe contener? Entonces son los textos de los contratos que deben utilizar las entidades aseguradoras en la contratación de los seguros. ¿Cuáles son esas condiciones particulares? Son todas aquellas estipulaciones que regulan aspectos que por su naturaleza no son materia de las condiciones generales de las pólizas y que permiten la singularización de una póliza de seguro determinada especificando sus particularidades. Primero, los requisitos de aseguramiento, especificación de la materia asegurada, la individualización del asegurador, el contratante, el asegurado y beneficiario si corresponde, la descripción, destino, uso y ubicación del objeto o materia asegurada, el monto o suma asegurada, la prima convenida y su forma de pago, los deducibles o límites de cobertura convenidos y la duración del seguro. ¿Cómo se puede dar la revocación del contrato de seguro según el artículo 1071 del Código de Comercio? Podrá ser revocado de manera unilateral por los contratantes, por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, no con menos de 10 días de antelación, cortados a partir de la fecha del envío, por el asegurado en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador.